Hola, bienvenidos a este webinar de AutoCAD. Bienvenidos a Espacio Instrumenta. Lo que vamos a hacer primeramente es hacer una breve presentación de mí, contarles un poco quién soy. Mi nombre es Carolina Chara, soy arquitecta y formadora. Desde el 2001 a la fecha me dedico a formar estudiantes, profesionales y todas aquellas personas que deseen adquirir nuevas herramientas informáticas para el desarrollo de su profesión. Desde el 2014 soy cofundadora de ACC Arquitectura y Diseño, un estudio dedicado a todo lo que conlleve el diseño y la refacción de obras de arquitectura, como así también colaboro activamente con otros arquitectos en el asesoramiento y la gestión de proyectos. Desde el 2016 a la fecha también me desempeño como formadora auxiliar en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba, en el curso Pintura en Obra, brindando a los alumnos interesados adquirir el conocimiento en este rubro. Bien, ¿qué tema vamos a abordar en este webinar? Como tomo sumamente importante, y eso es lo que yo recalco siempre en mis clases, es generar una buena presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es dar unos breves consejos sobre el correcto orden del proyecto a través del layout o capas. Y además también vamos a ver cómo importar un archivo de AutoCAD a una plataforma 3D. En este caso vamos a estar utilizando el programa SketchUp. Entonces, ¿de qué se trata este webinar y qué esperamos obtener en este tiempo invertido? Vamos a abordar algunos temas en particular, como este, por ejemplo, que me entusiasma bastante comentarles, que es las historias que inspiran. En este caso, es la historia de una clienta de Autodesk que quedó satisfecho al haber utilizado el producto. Vamos a ver la presentación del programa, que es AutoCAD, cuáles son sus prestaciones, qué podemos dibujar, cómo ingresar los datos, cuáles son los entornos de trabajo dentro de AutoCAD, los layers o capas para el trabajo ordenado, cómo puedo insertar o exportar elementos a CAD y pasar de un archivo DWG a SketchUp, como les decía, a una plataforma 3D. Bueno, vamos a contar un poquito entonces esta historia, es una historia que inspira, ya que esta señora, Wendy Stevens, tenía una empresa en la que hacía carteras o bolsos de metal. Y en un momento dado, esa empresa se le quema y todo su trabajo quedó hecho ceniza. Aquí les voy a mostrar un pequeño video en el cual resume lo que ella pudo hacer con AutoCAD. Bien, dejando el pasado atrás y adoptando el diseño digital. Bueno, esta persona, Wendy, por más de 30 años, construyó un exitoso negocio diseñando bolsos de metal creados a mano. Y todos sus diseños los generaba en cartones, ¿sí? Y un fuego devastador lo que hizo fue destruir su negocio. Entonces, Wendy decidió aprender a utilizar el programa AutoCAD y pronto se dio cuenta de las ventajas que tenía utilizar este software de diseño digital para agilizar la producción y exactitud de sus diseños. Acá en esta ventana estamos viendo un modelo de una de sus carteras con una matriz que ella después la manda a realizar, ¿sí? Acá lo que ella descubrió fue un nuevo flujo en el diseño digital. Ella a través de la inscripción, de la formación de AutoCAD, pudo descubrir los recursos de este programa
y así generar mejor y más bolsos. Lo que yo les dejo a continuación, aquí abajo, es el link de las carteras para que ustedes puedan ver un poco más y ampliar un poco más el conocimiento en este rubro, si les interesa. Y además también les dejo la página a donde yo pude ver la historia de Autodesk, ¿sí? Aparte de esta historia, ustedes pueden encontrar muchas más historias de clientes que han utilizado AutoCAD para mejorar sus emprendimientos. Entonces, ¿qué es AutoCAD? AutoCAD es un software, es un programa de diseño asistido por computadora, de sus siglas en inglés, creadas por la empresa Autodesk. Gracias a sus avanzadas y convenientes características en la actualidad, AutoCAD es una pieza fundamental en cualquier estudio de diseño arquitectónico o ingeniería. Y es utilizado habitualmente para el desarrollo y elaboración de complejas piezas de dibujo técnico en 2 dimensiones, como así también en 3 dimensiones. ¿Cuáles son sus prestaciones? El software de AutoCAD incluye un set de herramientas adaptadas para cada industria y disponibles para personalizar el conjunto de herramientas de AutoCAD. En este caso, podemos tener distintos conjuntos de herramientas que podemos aplicar en el programa, que son herramientas aparte que se pueden instalar, como por ejemplo el Mechanical, el de Arquitectura, el de Electricidad, el de Mapas 3D, el MEP, que es de instalaciones, las plantas 3D, el diseño rasterizado, y también podemos conectar AutoCAD con la aplicación móvil para un acceso más rápido de los archivos. ¿Qué podemos dibujar con AutoCAD? Bueno, en realidad podemos usar muchos emprendimientos, de hecho muchos trabajos utilizan este software, y lo que nos permite es hacer dibujos en 2D y en 3 dimensiones. En un mismo plano se podrán incluir objetos dibujados en 2 y 3 dimensiones, por lo que podrás preparar planos de diseño de máquinas para tu proyecto a través de las ventanas. Podrás tener distintas visualizaciones de este objeto. Acá lo que vemos es una imagen de la ventana gráfica de AutoCAD, en la que tenemos tres subventanas, o sea, la misma página está dividida en 3, en la cual podemos visualizar la planta, podemos visualizar un objeto en fachada, o sea, el mismo objeto que estamos diseñando en planta, lo podemos diseñar en fachada y también lo podemos visualizar en perspectiva o en 3D. Acá lo que vamos a ver es un pequeño instructivo de cómo realizar la división de esta página, ¿sí? De este formato de la ventana gráfica de AutoCAD, cómo dividirlo en 3. Lo que vamos a hacer como primera medida es ir a la solapa Vistas. Dentro de las solapas Vistas vamos a ir a configuración de las ventanas gráficas y vamos a elegir la que más nos convenga para trabajar. Lo que yo voy a hacer acá es un pequeño rectángulo a modo gráfico para mostrar las distintas visualizaciones. Para cambiar de ventana simplemente hago un clic dentro de la ventana que quiero y a través de la brújula voy situando las vistas o perspectivas que deseo, ¿sí? En este caso, en la ventana de la derecha, vamos a presionar la tecla Control y el scroll del mouse para poder dar una perspectiva en un ángulo determinado o directamente en vistas personalizadas selecciono isométrica. Y así de esta manera ya tengo preconfigurada mi hoja gráfica para ver el mismo objeto en distintas vistas. ¿Cómo ingresamos los datos en AutoCAD? ¿Cómo dialogamos con el programa? AutoCAD maneja comandos que se ingresan por teclado a través de una barra de comandos, donde solo deberemos escribir parte del comando que necesitamos y el programa nos dará la o las opciones que correspondan. Luego nosotros la seleccionamos y aceptamos el comando con la tecla Enter. Cuando tenemos nuestra ventana gráfica de AutoCAD, en la parte inferior de la ventana vamos a visualizar esta barra que siempre va a estar en stand-by esperando que nosotros escribamos un comando.
Los comandos, como dice acá, también son ingresados por teclado, pero también podemos acceder a través de los iconos de forma gráfica. En este video lo que vamos a ver es cómo ingresar un comando a través de la barra de comandos, ¿sí? Yo tengo dibujado un círculo, lo que quiero hacer es copiarlo, escribo el comando copia, me dice que designe un objeto, simplemente tengo que seleccionarlo y luego desplazarlo hacia donde lo quiero copiar. De esta manera, presionando la tecla Enter, yo ya dejo de utilizar ese comando para luego pasar a otra tarea que debo realizar. ¿Cuáles son los entornos de trabajo de AutoCAD? Al igual que sucede con el resto de las aplicaciones informáticas, cuando hablamos del entorno de trabajo de AutoCAD nos estamos refiriendo a su interfaz del usuario, es decir, el espacio virtual, la pantalla en la que están dispuestas las diferentes funciones, los menús, etc., por los cuales se desenvuelve el usuario. En este caso, AutoCAD dispone de dos entornos de trabajo, que sería el espacio modelo y el espacio papel. En el espacio modelo lo que vamos a hacer es dibujar todo aquello que se va a construir o fabricar, donde le pondremos las medidas que van en la realidad. Por ejemplo, si tenemos 1 metro en la realidad, en AutoCAD colocaremos 1 metro también. En el espacio modelo no nos tenemos que preocupar por el tema de las escalas. En cambio, en el espacio papel es donde vamos a configurar nuestra hoja para imprimir, ya que todo proyecto que está dibujado en el espacio modelo, lo que hace después es configurarlo para poder sacarlo en impresión para que ya sea el fabricante o el constructor pueda construir ese objeto que nosotros diseñamos en el programa. Entonces, el espacio papel es donde vamos a configurar nuestra hoja para imprimir y ahí ya vamos a escribir los títulos, vamos a diseñar los rótulos. En este espacio también vamos a colocar las piezas gráficas en las escalas que necesiten. Generalmente, un objeto arquitectónico lo que va a hacer es imprimirse generalmente en escala 1 en 100, pero también podemos tener detalles o podemos tener algo muy grande, por ejemplo, como es un plano de una ciudad, en la cual lo deberemos imprimir en una escala mucho menor para que entre dentro de un papel. Entonces vamos a ir variando las escalas, de la escala 1 en 100, 1 en 10, 1 en 2500, dependiendo de lo que nosotros necesitemos imprimir y configurar dentro del espacio papel. El espacio modelo es lo que les comentaba hace un instante, donde nosotros podemos dividir la ventana en varias ventanas gráficas, en el cual vamos a tener distintas visualizaciones de un mismo objeto. Y luego vamos a tener el espacio papel, que sería la presentación, donde vamos a configurar las piezas gráficas que nosotros vamos dibujando, ¿sí? En el espacio modelo. En este caso vamos a configurar, como ven acá, el margen de la hoja, su contorno. Vamos a colocar un logo, en este caso lo hice bastante simple, proyecta el logo, la planta del objeto que estemos dibujando, ya sea arquitectónico o alguna pieza mecánica, la vista frontal de ese objeto que estamos dibujando y la perspectiva, ¿sí? Que puede ser isométrica o puede ser a 45, eso ya depende del observador o de lo que deseemos nosotros configurar. El espacio papel. Si bien hemos dicho que en el espacio papel configuramos las piezas gráficas a una escala determinada, y también aquí dibujamos lo que son los marcos, los rótulos, los logos, y vamos a explicar brevemente cómo hacerlo. En esta instancia podemos insertar imágenes para terminar de componer nuestra lámina. Veremos un ejemplo de cómo hacerlo en caso práctico utilizando algunas imágenes descargadas desde la web, ¿sí? Bueno, lo que necesitamos hacer en realidad es esto. Yo ya tengo prediseñada esta página donde tengo una planta de un proyecto arquitectónico, tengo una fachada y tengo un corte, ¿sí? Y a la vez tengo un rótulo donde me dice el cliente, el tipo de plano, el profesional, la escala del plano y además también tengo el logo de este conjunto arquitectónico, ¿sí? Que puede ser el logo del estudio, el logo de ustedes, o algún gráfico que simbolice lo que estamos proyectando. Bien,
Vamos a compartir ahora la pantalla de AutoCAD, donde yo ya tengo aquí los elementos necesarios para configurar. Fíjense que están desordenados, incluso algunos están girados para poder dibujarse, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos dibujado todo nuestro espacio modelo, vamos a pasar a la presentación. La presentación siempre está en una hoja en blanco, en la cual nosotros no sabemos cuál es el tamaño, la debemos configurar. Para configurar el tamaño de esta hoja vamos a ir a la impresora, a trazar, de ahí vamos a seleccionar esta opción para generar un PDF luego, y vamos a seleccionar el tipo de hoja. En este caso yo voy a utilizar una hoja A3, apaisada. Tengo que tener en cuenta que la escala de trazado siempre tiene que ser 1/1, porque se va a imprimir en una escala real. Y esto ya, una vez que configuro estos 3 pasos, pongo aplicar a la presentación y cancelo. Y ya esta es mi hoja en tamaño real, en la cual va a ser impresa. Luego me voy a la solapa presentación, voy a ventanas gráficas de presentación y voy a colocar rectangular. Esta ventana lo que hace es ser literalmente una ventana al espacio modelo. Entonces, voy a hacer un zoom. Para ingresar a la ventana del espacio modelo simplemente voy a hacer zoom. Pero cuando yo hago zoom dentro del espacio modelo a través de la ventana de presentación, yo no sé cuál es la escala real de la que yo estoy trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es configurar las escalas en el espacio modelo. Fíjense que aquí tengo una herramienta que me dice escala de anotación de la vista actual. En este caso vamos a configurarla. Todas estas escalas que figuran aquí no son correctas. Vamos a ir a personalizar. Yo ya tengo preconfiguradas algunas escalas, así que vamos a seleccionar todas las escalas que no corresponden y las vamos a suprimir. ¿Sí? Fíjense que yo acá estoy diciendo que 100 unidades de papel corresponden a 100 unidades de dibujo. Esta sería entonces la escala en la cual yo voy a generar el proceso de presentación, ¿sí? Bueno, voy de nuevo a la presentación, voy a seleccionar mi ventana gráfica, voy a ir a la misma herramienta que vimos hace un instante, voy a hacer clic aquí y voy a seleccionar escala 1/100. Fíjense cómo automáticamente la escala se acomoda a lo que yo necesito. El dibujo se escala, mejor dicho, a lo que yo necesito. Bien, entonces, vamos a configurar nuestra hoja con algunos elementos más. Voy a ir de nuevo a presentación, ventana rectangular. Voy a colocar la fachada. Y voy a colocar la escala. Acá me quedó un poco más grande. Siempre la tenemos que tratar de encuadrar. Perfecto. Ahora vamos a acomodarla dentro, vamos a alinearla. Vamos a ir de nuevo a la presentación. Vamos a colocar el corte. También lo vamos a escalar. Lo vamos a acomodar para que las líneas del dibujo del espacio modelo no interfieran.
Bueno, vamos a colocar ahora el otro corte. La vamos a colocar en la escala también, así, con todos. Pero en este caso, a este corte en particular, lo que vamos a hacer es ir a inicio, girar, y lo vamos a girar. Y lo vamos a disponer aquí. A diferencia del espacio modelo, en el espacio papel ya se trabaja con milímetros, ¿sí? Entonces, yo voy a medir dentro de las líneas punteadas, voy a siempre dibujar, ya que todo lo que esté fuera de estas líneas punteadas no se van a imprimir, ¿sí? O sea, ese es el límite de mi hoja que se va a imprimir. Entonces me dice que tengo 407, significa que tengo 40 centímetros con 7. 407, y ahí vamos a bajar hasta aproximadamente ahí, que dice que tengo 259 milímetros, perdón. Colocar 407 de nuevo y unimos. De esta manera ya tenemos dibujado nuestra lámina. Lo que vamos a hacer ahora es buscar un logo cualquiera en la web. Vamos a buscar un logo, cualquiera sea el de ellos, el que más nos guste, por ejemplo este. Lo vamos a guardar en nuestro escritorio. Y lo que vamos a hacer simplemente es insertarlo. Vamos a ir a la solapa inserción. Vamos a enlazar un objeto. Vamos a abrir. Lo vamos a insertar. Y acá le vamos a dar el tamaño, ¿sí? Una vez que yo lo tengo, directamente lo desplazo y lo ubico. De esta manera yo ya tengo mi hoja lista para ser impresa. Ya está configurada, ya tiene las imágenes, las piezas gráficas a una escala determinada, escala 1 en 100, para que yo después pueda generar el PDF a través de la impresión. Acá selecciono lo que es monochrome, pongo vista preliminar, y ahí ya tengo directamente mi hoja preconfigurada, ¿sí? Y para directamente generar el PDF, voy a aceptar, lo guardo en un lugar determinado, y automáticamente mi PDF ya estaría generado y listo para enviar a imprimir o imprimirlo desde mi casa si tengo una impresora que soporte la hoja A3. Vamos a ir a lo que son las capas para aprender a trabajar un poquito qué son las capas y para qué sirven. En este caso, vamos a definir qué son las capas. Las capas o layers, en inglés, depende de la versión que ustedes tengan de AutoCAD, van a ver que la herramienta está escrita como capas o layers. Podrían definirse como nombres de grupos o etiquetas que poseen cada uno de los objetos de AutoCAD que creamos. Es decir, que cada objeto, ya sea una línea, un círculo o un texto, va a tener una capa determinada. En este caso, nosotros estamos viendo un proyecto arquitectónico que tiene muchos colores, que se ve bastante vistoso, y lo que cada uno de esos colores significa es un objeto, ¿sí?
Por ejemplo, tenemos los muros, sería una capa, las líneas de vistas serían otras capas, las designaciones o los textos serían otra capa, y así sucesivamente con cada uno de los elementos que nosotros necesitemos, vamos a crear una capa. Esto lo que ayuda es a trabajar ordenadamente para cuando necesitemos aislar algún objeto, podamos simplemente apagar la capa para que podamos trabajar tranquilos sin tener que eliminar o modificar algún objeto que hayamos dibujado. En el plano de arquitectura, por ejemplo, tenemos múltiples objetos y para trabajar de una manera ordenada y poder apagar o prender cada layer cuando lo necesitemos, debemos crear una capa por cada objeto. Por ejemplo, los muros, las vistas, las aberturas, las proyecciones, la vegetación, así como yo hace un rato les explicaba. De esta manera ingresamos a la caja de herramientas de capas, dependiendo de la versión que tengamos en inglés o en español, va a estar definido como capas o layers. Esa es la herramienta, la caja de herramientas de capas. Para configurar una capa solo debemos hacer clic en propiedades de capas y se nos abrirá una ventana en la que podamos crear capas nuevas y a su vez cambiar sus propiedades, el color, el tipo de línea, el grosor de línea, cancelar su impresión. Depende de qué es lo que necesitemos, vamos a ir ejecutando las acciones. Una vez que apretamos el botón de propiedades de capas, que es este botón que está aquí, se nos abrirá esta ventana. Y a través del botón nuevo vamos a ir creando todas las capas que necesiten. Aquí en este video lo que vamos a hacer es ver un ejemplo práctico de cómo crear una capa y por qué trabajar con las capas. ¿Sí? Esta es la caja de herramientas. Cuando empiezo un dibujo tengo solamente una capa que viene por defecto. Voy a ir a nuevo, voy a colocar la misma capa, vistas, le voy a asignar un color y voy a aceptar. Voy a nuevo de nuevo, pongo muros, cambio el color, en este caso en magenta. Voy a crear una nueva capa, proyecciones, le voy a cambiar el color a azul. Y le voy a cambiar el tipo de línea. Fíjense que yo ahí les estoy mostrando la columna de tipo de línea. Voy a hacer clic en continuo. Voy a cargar el tipo de línea que necesito, que es el de trazo. Le voy a dar a aceptar. Voy a seleccionar la línea que cargué. Y ya tengo cargado el tipo de línea. Cierro la ventana. Ahora, a modo de ejemplo, vamos a dibujar 3 rectángulos. A cada uno le vamos a asignar una capa. Le vamos a asignar la capa vista. Luego vamos a hacer otro. Y le vamos a asignar la capa proyección. Bien. Ahora, fíjense que la línea de trazo no se ve. Para modificar la escala, voy a seleccionar el objeto, voy a apretar botón derecho, voy a ir a propiedades. Y en tipo y en general, voy a ir a escala del dibujo y le voy a cambiar la escala. ¿Sí? Fíjense que ahí ya la línea de trazo se está viendo. Entonces yo quiero aislar ahora el objeto de proyecciones para copiarlo aparte. Y lo que tengo que hacer es apagar las capas que no necesito, copiar, seleccionar el objeto, copiarlo, desplazarlo hacia donde yo quiero trabajar y activar nuevamente las capas. Fíjense cómo de esta manera yo tengo un trabajo ordenado y si necesito aislar algún objeto en particular, de esta manera me es mucho más simple poder aislar ese objeto que estoy necesitando para luego poder seguir trabajando. Vamos a pasar a otro tema ahora. Vamos a insertar archivos. Es importante destacar que en AutoCAD podemos incluir imágenes y también archivos. Así como hicimos hace un instante que descargamos un logo de la web y lo insertamos dentro de nuestro archivo, de nuestra hoja de impresión, también lo podemos hacer dentro del espacio modelo, ya sea un PDF o también sean imágenes, para su posterior trabajo, ¿sí? Podemos utilizar la herramienta insertar y luego enlazar, como hicimos hace un instante. Por ejemplo, tengo un plano de arquitectura en formato JPG. El cliente vino y me dice,
quiero hacer una ampliación y tengo esta foto del plano. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos escalarlo para luego poder trabajarlo. Entonces, importándolo o insertándolo, podremos escalarlo para luego calcarlo, ¿sí? En AutoCAD, teniendo la foto, con la herramienta línea, podemos calcar este objeto y trabajarlo posteriormente. En este caso, yo puse el caso de una mochila, para que ustedes vean que no solamente se puede trabajar objetos arquitectónicos, sino también podemos trabajar cierta información que necesitemos dependiendo del requerimiento que tengamos. En este caso, yo necesitaba generar un bloque de una mochila porque estaba diseñando un local comercial de ropa y necesitaba representar una estantería con mochila. Entonces, me pregunté cómo hago para dibujar una mochila. Se me ocurrió descargar una imagen de la web, insertarla directamente en AutoCAD. Lo que hice después con la herramienta Spline, que es como si fuera una herramienta a mano alzada, comencé a dibujar el contorno de la mochila para luego generar un bloque, ¿sí? En este caso yo les voy a dejar incluido también en este webinar este link para que ustedes vean cómo fue calcar y generar ese bloque. Lo que veremos a continuación será un caso práctico donde necesitamos algún elemento en particular, como les decía, para generar un bloque, y en lo que solo disponemos de una imagen. Lo que vamos a hacer nuevamente entonces es buscar una imagen determinada de la web. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo caso, una mochila. Vamos a buscar alguna que no sea tan complicada. Ahí está. La vamos a descargar, como hicimos hace un instante con el logo. Vamos a ir a AutoCAD nuevamente. Vamos a abrir un nuevo dibujo, un nuevo proyecto. Vamos a ir a inserción, enlazar. Vamos a buscar el objeto. Cuando inserto un objeto, no debemos agrandarlo tanto, sino más bien que sea chico, ¿sí? Porque si no, después no lo vamos a poder escalar. En este caso, la mochila debe tener aproximadamente 50 centímetros de alto. Fíjense. Ahí me dice que tiene 1 metro, así que yo voy a hacer una línea de referencia a 50 centímetros y la voy a escalar. ¿Cómo? La selecciono y voy a escribir el comando escala y me dice que precise el punto base. El punto base siempre va a ser este. Disculpen. Escala. Siempre va a ser el punto base de la mochila. Voy a elegir este. Y me dice que precise un factor de escala. En este caso no tengo una escala determinada, así que voy a seleccionar la palabra referencia. Voy a hacer clic aquí. Y voy a vamos de nuevo. Escala. Selecciono el objeto. El punto base sí era este, disculpen. Referencia. Voy a hacer un clic aquí. Un clic aquí. Y voy a escalarla ahí. Ahí tengo mi mochila. Entonces, con la proporción
correcta. Entonces, con la herramienta Spline, dentro de la caja de dibujo, voy a ir dibujando el contorno de la mochila. Una vez que lo termino de dibujar, simplemente puedo o no eliminar la foto para limpiar luego el dibujo. Fíjense que ya una vez que lo tengo, ya lo tengo calcado, puedo empezar a modificar algunas cosas si fue muy desprolijo el calcado con los puntos del OSNAP. Puedo empezar a modificar algunas líneas que hayan quedado de más. De esta manera, yo ya pude calcar la mochila. Bien, vamos a pasar entonces a otro tema. Ya hemos visto las capas, hemos visto cómo calcar un objeto. Ahora lo que vamos a ver es cómo exportar un archivo para SketchUp. En este caso podemos exportar los archivos directamente guardados en CAD con la extensión de AutoCAD sin necesidad de cambiarle la extensión que es DWG. En caso de que necesitemos alguna extensión, podemos ir a Archivo, Exportar y allí elegiremos la extensión que necesitemos según a qué programa necesitemos exportar. En este caso vamos a ir a la A de AutoCAD, vamos a ir a Exportar y aquí tenemos ya las extensiones con las que necesitemos trabajar. Fíjense que yo en este caso tengo un objeto arquitectónico ya predefinido en el cual necesito limpiarlo para poder exportarlo luego a el archivo SketchUp. ¿Sí? Vamos a ver este video. Mientras el video se reproduce, yo les voy a ir explicando. Fíjense acá que lo dejé con el fin también de comentarles el por qué es importante trabajar con las capas. Fíjense que la mayoría de los elementos que están dibujados en la capa 0. Entonces, lo que yo voy a hacer es aislar, o sea, desactivé la capa 0 para eliminar todos los objetos que no necesito. Pero fíjense ahora, cada uno de los equipamientos que tiene este objeto arquitectónico dibujado no están en una capa determinada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Manualmente comenzar a eliminarlos para poder limpiar ese objeto y luego poder exportarlo al programa SketchUp. Cada uno de estos objetos, si yo los cargo en el 3D, lo que va a hacer es generarme confusión al momento de poder hacer la elevación de los muros. Fíjense el trabajo y el tiempo que genera no estar trabajando correctamente con los layers correspondientes. Una vez que yo ya tengo limpio mi objeto, o ya consideré que está limpio, lo que voy a hacer es copiarlo y colocarlo en un nuevo dibujo, cosa que esté solamente ese objeto. Voy a corroborar las unidades, las voy a pasar a metros, ya que en SketchUp trabajamos también en metros. Voy a poner guardar, lo voy a guardar en una ubicación específica, en este caso en el escritorio.
siempre lo tengo que hacer referencia con algún nombre que yo lo pueda identificar, aparte del proyecto que yo estoy trabajando en 3D. Voy a abrir mi programa de AutoCAD, de SketchUp. Una vez que lo abrí, voy a ir a Archivo. Voy a ir a Importar. Voy a buscar el archivo que yo guardé, lo importo y automáticamente fíjense que ya lo tengo insertado. De esta manera yo ya puedo empezar a trabajar solamente con los muros. Esto ya lleva un proceso de aprendizaje en lo que es el modelado 3D. Esto ya pasa a ser un modelado 3D en el programa de SketchUp, ¿sí? Si yo quiero saber si la inserción que tuve del archivo de AutoCAD a 3D es correcta, simplemente con la herramienta Medir puedo corroborar algunas dimensiones que me van a facilitar a mí saber si lo que importe está correcto. Bueno, espero que les haya servido, espero que puedan sacar provecho de cada una de las explicaciones que hemos hecho en este pequeño webinar. Saben que Instrumenta es un espacio abierto al cual pueden asistir y asistir a sus cursos. Les doy muchas gracias por participar.